¿Qué tal? En este podcast nosotros vamos a hablar sobre el amparo y primero nos vamos a presentar como equipo. Hola, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Anthony Galván. Hola, yo soy Samantha Mendoza. Bienvenidos, mi nombre es Heidi García. Hola, mi nombre es Axel Escobedo. Y su servidora Brenda Daniela Escobedo. En este podcast vamos a hablar sobre el amparo de Eirinet Gómez López. Para ello vamos a comenzar hablando sobre qué tipo de amparo es. Ok, el tipo de amparo es el indirecto, ya que en su caso va a ser juzgado por cua- por un cuarto de distrito en materia administrativa. Primero tenemos que entender qué es el amparo indirecto. Es en el que la demanda se hace ante la autoridad competente em, que se presenta ante un juez de distrito que es quien lo resuelve. Ok, Bueno, también algo indispensable para identificar este amparo o para encontrarlo es la clave de identificación, que en este caso sería la 279 diagonal 2019. Al igual que es indispensable saber la fecha de emisión, dado que es el 27 de septiembre del 2017 por, bueno, fue más bien promovida por Erinet Gómez López, este juicio de amparo indirecto. ok. ¿Y quién es la autoridad responsable en este amparo? En este caso, la autoridad responsable es la Policía Federal, ya que es la que le impide el acceso a la información a la quejosa, que en este caso es Ned Gómez López, y es por eso que esto lo hace ser la autoridad responsable de dicho acto. Ok. ¿Qué les parece si hablamos sobre, no sé, la narración de los hechos? ¿Cómo sucedieron estos? Algo importante que quiero mencionar antes de que pasemos a la narración de los hechos, que justo este amparo indirecto nos lo van a resolver los jueces, pero bueno, vamos a pasar ahora sí con la narración. Ok. Pues esta fue interpuesta por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Justicia, a la Información, perdón, y Protección de Datos Personales, contra la sentencia de 16 de marzo del 2018 dictada por el juez, como ya lo habías comentado, Heidi. Eh, sí, el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto. Yo quiero comentar algo muy importante antes de seguir con la narración de los hechos, y es la finalidad del INAI. El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esta es una institución mexicana y te ayuda a acceder a información sobre el gobierno y los servicios que te ofrece, además de proteger tus datos personales de pues un mal uso. Continuamos. ¿Ok? Y es que los hechos, pues, que dieron lugar a este juicio fue que Eirinet, a través de la plataforma del INAI, Sí, justo. sí, a través del INAI, presentó una solicitud de acceso a la información que fue dirigida pues, a la Policía Federal y en ella requería los expedientes, o inventarios, bases de datos, fotografías y videos que dieran cuenta de los zapatos, ropa, credenciales, osamenta y otros indicios encontrados en un cementerio clandestino de de Colinas de Santa Fe, ubicado al norte del puerto de Veracruz.
Por Mm, otra parte, tenemos la iniciativa de la queja, puesto que el 17 de mayo la Policía Federal negó a la ciudadana la información que ella está solicitando por medio del INAI. ¿Qué más? de hecho, fue el mismo INAI quien se inconformó con esta respuesta. De hecho, fue el 22 de mayo del 2016 cuando la solicitante interpuso ante el Instituto Nacional de Transparencia, como lo mencionó mi compañero Anthony, el INAI, el acceso a la información y protección. Sí, ¿no? Incluso argumentó que en virtud del principio de máxima publicidad, la Policía Federal debía entregarle una versión pública de la información, de la información solicitada, ya que pues esto no entorpecía las investigaciones del sujeto obligado en tanto que se testarían las porciones que no pudieran ser reveladas. Sí, de hecho, pues como consecuencia, el INAI determinó modificar la respuesta recurrida para el efecto, pues de esto mismo, o sea, ciertos días hábiles para que la Policía Federal emitiera una nueva respuesta en la que confirmara la clasificación justo de estos datos requeridos por Erinet Gómez, perdón. Ustedes se preguntarán por qué la Policía Federal no accedía a darles la información. Ellos, su consideración era que la difusión de esa información solicitada podía comprometer la seguridad pública y obstruir la prevención o persecución de los delitos. Justo eso es algo importante, por ejemplo, ahí ya entran lo que son nuestras consideraciones jurídicas que toman en cuenta para resolver este amparo, ¿no? Sam, ¿qué piensas al respecto de estas consideraciones jurídicas? En este caso, si hablamos de consideraciones jurídicas, tenemos que tomar sí es sí el tema de la postura del juez cuarto de distrito, que fue el que resolvió esta problemática. Él se basa en 4 puntos muy importantes e interesantes. El primero es que él estimó que el acceso y que era necesaria la solicitud al acceso de la información que Erinet solicitó en su momento, porque el contexto iba más hacia violaciones graves de derechos humanos. Por eso, en ese momento que se conoce, existe la intromisión de la CNDH, el cual empieza a argumentar que hay una posible sospecha de que existan 125 fosas clandestinas precisamente en el predio de Colinas de Santa Fe, ubicado en el puerto de Veracruz. Y junto con esto existen 253 cráneos y 14.000 restos humanos. Dado toda esta información solicitada por Erinet, se reitera que los indicios encontrados son justamente esas fosas. Y entonces, esta problemática ya no es solamente un tema de la solicitud de información, sino es un fenómeno aislado que obedece al ocultamiento de delitos. Estos estamos hablando de delitos por desaparición de personas, desaparición forzada, ejecución e incluso ejecución por parte del Estado. Entonces, esto fue lo que consideró y retomó el juez cuarto de distrito para poder admitir la solicitud de Erinet en ese momento. El punto 2 que también retomó para poder resolver el amparo fue el tema fundado. Él cree que el argumento de Erinet se volvió relativo y que no actualizaba alguna causa reservada de la prevista fracción 7 del artículo 110 de la Ley Federal. Entonces, esto habla que es una revisión pública de la información, que es una estadística que no implica necesariamente la obstrucción de labor ministerial. Se sabe que existía una investigación y la solicitud de la información relacionada con ella, pero no estaba actualizada con el tercer elemento para que justamente justificara y relacionara la investigación de la investigación ministerial con la petición que Erinet estaba solicitando. También él consideró que no había cumplido los estándares que prevían para el acuerdo de desahogo de pruebas del año del artículo 104 de la Ley General del 33º de los lineamientos generales del INAI. Entonces, él empezó a detectar ciertas fallas directamente con el órgano y por eso empezó a retomar la idea de Erinet. De igual manera, la publicidad de la información fue un tema importante de criterio para el juez para retomar esto. ¿Por qué?
porque en este caso él consideró un riesgo de perjuicio que rebasaba los intereses de un público, de un particular. Estamos hablando de que el interés ya era a nivel comunidad. Tampoco había acreditado las circunstancias del modo o el tiempo, el lugar o el daño o el riesgo que pudiera hacer que este hecho, que se presume de las fosas, fuera real. O sea, esto estaba yéndose de las manos totalmente. El tercer punto, y como conclusión, es que el INAI no había justificado debidamente la ponderación de los intereses del conflicto. O sea, el por qué no, voy a decirte los datos específicos de lo que tú me estás preguntando. Entonces, bajo esto, el último criterio es que el juez señala que la Suprema Corte resuelve el recurso de revisión en materia de seguridad con una clave de 1-2016, que había sostenido que toda la información numérica o estadística tenía el carácter de reservada, siendo esto infundado puesto que él ya había explicado y ya había argumentado que estábamos hablando de delitos graves relacionados a esta solicitud. Ok. Y después de todo esto, ¿cuál creen ustedes que fue el sentido del fallo? Por ejemplo, algo mencionado del sentido del fallo y donde empieza todo esto, pues principal es la sentencia, ¿no? La sentencia mediante la cual resuelve el 16, si no me equivoco, fue el 16 de marzo de 2018, dictada por el juez cuarto de distrito, como anteriormente lo mencionó mi compañera Samantha, en materia administrativa. Ahora bien, saliéndonos un poco de esto, pero algo muy importante que ahorita es como un tema reciente, es la prisión preventiva y algo que menciona, están ocultando delitos graves, delitos que ameritan esta prisión y a veces, pues, pues ahí se violan como ciertos derechos, ¿no? Entonces, pues un caso administrativo, ¿cómo nos puede llevar a otro? Pero, pues justo, o sea, el fallo se ve en la sentencia que es emitida por el juez cuarto de distrito. Em, yo creo que hablando sobre el tema que mencionas, creo que este tema se relaciona más como que el tema del acceso que se tiene a la información sobre un caso, ¿no? En materia penal. Mm, cuando, por ejemplo, se te niegan ciertos elementos para, no sé, comprobar quizás la inocencia o la culpabilidad de una persona que está en proceso, ¿no? Sí, y justo cuando, por ejemplo, la investigación complementaria es como un punto extra y te imaginas que te nieguen este acceso a la información es súper grave. Sí. ¿Qué Es opinan los como, demás? es como, por ejemplo, lo que dijo la quejosa, que alegó que es una sentencia negativa para acceder a la información, ¿no? Exacto. Porque ahora sí que en su perjuicio le están mirando sus derechos humanos y el acceso a la información. Yo creo que el punto importante aquí es que se puede violar un derecho que puede parecer sencillo, pero tras esto el trasfondo es complejo y puede conllevar a incluso corrupción y delitos por parte del Estado. El Estado que tiene que garantizar nuestra seguridad. Entonces, eso creo que es el punto importante de todo este amparo. Ok. Sí, justo por eso mismo el INAI pues interpuso este recurso de revisión, o sea, después de la sentencia del juez cuarto de distrito, pues esta misma institución interpone el recurso de revisión, ¿no? Pues el puerto particular se emite cuando no se comparte en el sentido de la decisión aprobada por la mayoría de los magistrados. Ok. Y quiero pensar que la concurrente es cuando todos tienen la misma idea, el mismo voto a que están a favor. Por ejemplo, en este caso, que todos los que leyeron esta sentencia estuvieron a favor, votaron a favor por ella. Sí, exacto. El voto concurrente se formula en aquellos, por ejemplo, en aquellos casos en que se vota a favor del sentido de la sentencia. Ok. Ok. También es importante que la legislación de transparencia pues incorpore nuevos mecanismos
para evitar que las restricciones absolutas se den en la práctica y evitar de nuevo que sucedan este tipo de casos, ya que como mencionábamos, se violenta un derecho que es el de el acceso a la información pública. Ok, eso lo menciona el amparo. Sí, así es.